¿Qué es discípulo? Discípulo es el que aprende. Discípulo es el que se deja enseñar. Todos los que vienen a la iglesia, hermanos, no significa que todos sean discípulos. Y me refiero tanto a esta iglesia como en cualquier otra iglesia. De 100 personas que vengan a la iglesia, no significa que los 100 que vengan a la iglesia, los 100 sean discípulos. ¿Por qué? Porque no todos quieren aprender. ¿De acuerdo? No todos se dejan enseñar. Y la verdad es un asunto que a muchos nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo dejarnos que nos enseñen. ¿Sí o no? ¿O nada más me cuesta trabajo a mí? Fíjense cómo es hablando de un buen trabajador. Un buen trabajador, pero que también le cuesta un poquito trabajo con la enseñanza. Que le digan, o que el trabajador diga, a ver, a mí dígame bien lo que tengo que hacer. Porque no me gusta que me estén dice y dice y dice. Se escucha muy bien, pero por otro lado es como si estuviera dejando, no me gusta que me digan tanto. Así como que dígamelo una vez y con esa tengo, ¿no? Porque no nos gusta estar recibiendo instrucciones una tras otra, una tras otra, una tras otra. Así como que suéltenme el paquete completo, ¿no? Y eso les pasa a algunos que sí son trabajadores. Pero hay muchos o hay otros que no son trabajadores y le están batallando con eso. Y le tienen que estar diciendo, oye, ya hiciste esto, oye, ya hiciste aquello, ya hiciste lo otro. No, pues que no, que todavía no. Y ahí están batallando porque les cuesta trabajo aprender y obedecer. Por eso uno aprende para obedecer. Entonces en la iglesia así pasa. Hay personas en las iglesias que no son discípulos. Y yo creo esto. Del 100% que hay en una iglesia, el 100% no es discípulo. Ya es una pregunta para cada iglesia. ¿Cuántos de sus miembros son discípulos? Y es una pregunta que yo me hago. Y yo veo a ustedes, a los que vienen a la iglesia, y yo me atrevo a hacer una evaluación de cada uno de ustedes. Porque soy el pastor. ¿Y por qué hago esto? Porque también, así como el discípulo tiene responsabilidades, también el maestro tiene responsabilidades. Pero yo tengo mayor responsabilidad sobre aquel que sí es discípulo. Más responsabilidad tengo sobre el que es discípulo que sobre el que no es discípulo. Porque el que es discípulo también es alguien que ha entrado en un proceso de formación. Como se deja enseñar, como se deja instruir, ha entrado voluntariamente a un proceso de formación. Un proceso. Y normalmente, hermanos, no nos gustan los procesos. Lo platicaba hace 8 días que hablé de los diamantes, ¿verdad? ¿Fue hace 8 días? El diamante pasa por un proceso corto, ¿verdad? Largo. Pero ese proceso largo es muy sencillo, no es muy ligero, fácil de llevar, ¿sí? Es complicado, es estar bajo fuego, bajo presión. Entonces lo mismo, por el mismo proceso pasa el discipulado. El discípulo pasa por un proceso que no es nada agradable, pero es necesario. Amén. Las cosas que tú ves que son necesarias y que no te parezcan tan agradables, pues las vas a tomar porque sabes que son necesarias. Así quieras prepararte una rica comida, pero sabes que esa rica comida que te gusta, te vas a tardar 2 horas en hacerla. No importa lo que me tarde, yo quiero esa comida. Y estás dispuesto a esperar el proceso, ¿sí o no? Lo mismo pasa con el discipulado. Cuando tú has aprendido a ser discípulo, es porque voluntariamente has entrado en un proceso. ¿Un proceso de qué? De formación. De que Dios va a estar tratando contigo. Y que todo lo que sucede en tu vida no es necesariamente dulzura. No es, ¿cómo dicen? Palabras así. Dulzura y miel. Miel sobre hojuelas. No es todo miel sobre hojuelas, ¿verdad? Hay momentos complicados. Hay momentos que en esa dulzura pues también hay algunos tragos amargos que de repente uno puede andar pasando. Pero has entendido que son necesarios, que son parte de, que si quieres evadir eso o interrumpir el proceso que llevas porque no te gusta lo que estás pasando, entonces estás renunciando al discipulado. Es lo que pasa con muchas personas que abandonan el barco, que abortan la misión, que ya no quieren continuar con un proceso. Entonces la pregunta es, ¿siguió en su discipulado? ¿Siguió siendo discípulo? No. ¿Cómo les fue a los discípulos de Jesús? ¿Pasaron momentos complicados? Sí.
Aún cuando estaban con Jesús, también pasaron momentos complicados. Tuvieron que tomar decisiones complicadas, pero tenían una gran ventaja, que el Señor Jesús estaba con ellos. Pero ¿qué tal cuando el Señor Jesús fue a morir a la cruz? Tuvieron su peor momento. Los apóstoles tuvieron su peor momento cuando el Señor Jesús fue a morir a la cruz. Y las cosas empiezan a restaurarse, a mejorar todo cuando el Señor Jesús se presenta a ellos. Ya llegó, ya volvió, pero tuvieron sus momentos difíciles. Y después de eso ya no había momentos complicados. Seguía habiendo momentos complicados. ¿Y los tuvieron hasta cuándo? Hasta que murieron. Y la muerte de cada uno de los apóstoles no fue como ellos la habían planeado. No fue morir en su vejez, gozando de su pensión o su jubilación, en una rica casa de descanso. No fue así, ¿verdad que no? Su muerte de estos apóstoles, de estos discípulos del Señor, fue simplemente un reflejo de cómo fue su vida. Y les pregunto, ¿creen ustedes que ellos se arrepintieron de eso? ¿Creen ustedes que ellos se arrepintieron de haber sido discípulos de Jesús? No, se sentían orgullosos, privilegiados por haber sido escogidos por su maestro. Y que les llamaran cristianos porque se parecían a Cristo era un privilegio para ellos. Era un deleite, era un placer que les llamaran cristianos, que les llamaran discípulos, seguidores de Jesús o apóstoles. Ellos estaban orgullosos ¿de qué? De lo que Dios había hecho con ellos, de lo que el Señor Jesucristo como maestro hizo con ellos. Entonces, discípulo es aquel que aprende, aquel que se deja enseñar, aquel que entra en un proceso de formación. Responsabilidades de un discípulo. La responsabilidad del discípulo es someterse a la autoridad de su maestro, seguir las instrucciones que su maestro le diga. En 3 palabras, ¿cuáles son las responsabilidades del maestro? Ser obediente. Primero, escuchar atentamente. Segundo, obedecer. Tercero, aprender. El discípulo tiene que escuchar, tiene que saber escuchar. Cuando su maestro habla, es como si se callara, si se pusiera en mute todo el mundo y solamente escucha la voz del maestro, ¿sí? Eso debería de ser para cualquier persona que está bajo autoridad. El hijo, la hija, cuando habla el papá, habla la mamá, no escucho otra cosa más que la voz de mi papá, más que la voz de mi mamá. Aunque a veces no es así. A veces estoy escuchando otras cosas. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que pongan atención. El discípulo siempre está atento a la voz del maestro, a la instrucción del maestro. Si alguien más habla, pues como que cállense o no les escucho, no hago caso, porque el maestro va a hablar, ¿sí? Entonces, primeramente, la responsabilidad del discípulo es escuchar con atención. Poner atención cuando el maestro, el pastor, la autoridad va a hablar, va a decir algo. Y en segundo, pues acatar las órdenes, las instrucciones, es decir, obedecer. Y de esa manera estamos aprendiendo. Quien no escucha no va a obedecer, y quien no está obedeciendo no está aprendiendo. Por lo tanto, no está caminando en un proceso de discipulado. Por eso digo, hay gente en las iglesias que no son discípulos. ¿Están de acuerdo con eso? Hay gente en las iglesias que viene, se sienta, pueden disfrutar de la alabanza y parece como que lo que se hace en el servicio es como para entretenerlo y se sienten bien, pero así como llegan, así se van. No hay arrepentimiento, no hay decisiones, no hay cambios en sus vidas, solamente vienen, se la pasan bien un rato y se van. Y cuando el pastor o algún consejero quiere visitarles, quiere preguntarles cómo te van tus finanzas, cómo te va tu matrimonio, como que cierran las puertas. Los que no son discípulos cierran puertas, así como que espérame tantito, no tienes autorización para meterte hasta allá, ¿sí? ¿Por qué hace eso una persona? Porque no es discípulo. Solamente puede ir a la iglesia y tomar lo que quiere, pero en realidad no tiene responsabilidad de un discípulo. Cualidad principal de un discípulo: la humildad. Cualidad primera. Si tú quieres ver qué cualidad tenían los discípulos de Jesús, era esta: humildad. En otras palabras, eran moldeables. Los discípulos de Jesús eran moldeables. Hoy en día es la misma. Quien sea discípulo de Jesús tiene que ser moldeable, es decir, estará dispuesto a que lo moldeen,
a que lo transformen, a que hagan algo de su vida. Entonces va a dejar que el maestro que tiene le enseñe, le instruya, porque tiene muchas cosas que arreglar. Como es alguien que quiere aprender, es alguien que reconoce que necesita ayuda, así que está dispuesto completamente a ser moldeado. ¿Quieres ver una cualidad en común de los discípulos de Jesús? Es esa. Porque cuando tú estudias es bien interesante ver la vida de cada discípulo, de cada apóstol. Todos ellos eran diferentes, ¿sí o no? Los que ya han conocido un poco de los discípulos sabían que los discípulos de Jesús eran muy diferentes entre ellos, ¿sí o no? Muy diferentes, pero una cualidad en común. Cada uno de ellos quería aprender. Cada uno de ellos estaba dispuesto a ser moldeado por el Señor Jesús. Esa era la cualidad en común y yo creo que es la cualidad primaria, la principal. Así que, hermano, hazte esta pregunta. ¿Tú tienes esa cualidad? ¿Eres humilde? ¿Estás dispuesto a que te moldeen? ¿O no te gusta cuando alguien se quiere entrometer a tu vida? Hazte esa pregunta. Esto es hablando de los discípulos. Quiero hablar un poco del maestro también. Acerca del maestro, ¿cuál es la responsabilidad primera del maestro? ¿Cuáles son las responsabilidades? Y también voy a mencionar 3. Habrá más tal vez, pero quiero mencionar 3. Enseñar, influenciar, reproducir. Repitan conmigo. Enseñar, influenciar, reproducir. Explico la primera. Enseñar. Enseñar pues sería transmitir conocimiento, ¿verdad? Así de simple. Enseñar, transmitir conocimiento, pero de forma eficiente. De forma eficiente. Hay muchas personas en las escuelas que se dicen ser maestros, pero no son maestros. ¿Sí entienden, verdad, lo que estoy diciendo? ¿Sí? Yo escucho a mi hija cuando habla de sus maestros y yo digo, es que no son maestros, son asalariados. Buscaron un trabajo y los contrataron ahí en la preparatoria o en la universidad, y porque tienen un título, porque pasaron por una universidad, porque tienen un grado mayor al que donde están trabajando, pues los contratan como maestros. Pero ¿son maestros? ¿Saben enseñar? Muchos de los que están ahí en las escuelas no saben enseñar. En la iglesia, al menos tenemos que tener maestros que sí sepan enseñar. ¿Amén? Que sepan transmitir la información, pero de una forma eficiente, de manera que los alumnos estén atentos, poniendo atención, no durmiéndose. Aunque esté haciendo mucho calor, no se están durmiendo. Si alguien se está durmiendo, se puede poner de pie, a tomar un vasito de agua, pero no se distraiga, por favor. Entonces el maestro acapara la atención de los alumnos. Hay una máxima en la pedagogía, sí es pedagogía, ¿verdad? Ok. Y esa máxima en la pedagogía dice: mientras el alumno no aprenda, es que el maestro no ha enseñado. Me gustó esa frase, hace mucho que la escuché. Y la escuché en una de esas reuniones cuando alguien se gradúa, invitan a alguien a que dé un mensajito, ¿verdad? Y la persona que habló ahí dijo esa frase y me encantó y se me quedó grabada. Mientras el alumno no aprenda, es que el maestro no ha enseñado. Hay muchos maestros hoy en día que muy fácilmente dicen: es que los alumnos, es que no quieren aprender. Y yo sé también que hay alumnos que no quieren aprender. Ya hablé de este tipo de discípulos que en realidad no son discípulos. Pero el maestro no tiene que enfocarse en eso. Es que estos muchachos, es que mira cómo son, es que son burros. Y ya empiezan a maldecirlos, ¿verdad? Aguas con lo que decimos. Sobre todo las autoridades. Las autoridades tenemos mucha autoridad, mucho poder en nuestra lengua sobre aquellos que están bajo nuestra autoridad. Así que el maestro tiene a discípulos bajo su autoridad, y no los maldigamos diciéndoles: es que son flojos, es que son furros, es que son unos inútiles. Yo fui alumno de primaria, de secundaria, y tuve maestros que les hice sacar canas verdes, dicen, ¿verdad? O no sé de qué color, pero les hice pasar momentos difíciles. Y más de un maestro me llegó a decir palabras ofensivas, palabras hirientes que si las recuerdo ahorita es porque se quedaron allí, ¿no? Como un dardo que se quedó ahí clavado en mí. Y recuerdo palabras de algunos de ellos.
Una vez un maestro me dijo, les voy a decir cómo me dijo bien feo. ¿Quieren que les diga cómo me dijo? Sí. Me dijo zángano. Pero cuando me dice zángano, me tiene que explicar. Se escucha muy feo. Y cuando me la explicó, pues se me hizo más feo. Y me dijo, son aquellos, ¿saben quiénes son los zánganos? Son aquellos que están para la oveja reina, la abeja reina, y la fecunda, y es todo. No salen a trabajar. La ovejita tiene como característica ser trabajadora, ¿verdad? Todas salen y trabajan, pero el zángano no. El zángano incluso podemos decir que vive del trabajo de todas las demás abejitas. Y eso me lo dijo el maestro porque yo no quería hacer tareas y los trabajos que dejaban, y ya ven cómo es uno de muchacho, ¿verdad? Y me dijo, tú eres así como los zánganos. Los demás trabajan. Mi mamá está disfrutando la lección del día de hoy. Y todos hacen su tarea, pero tú esperas a que te pasen la tarea. Y me regañó, pero no fue agradable para mí, no me hizo sentir algo dentro que dijera, sí es cierto, voy a cambiar. No, nomás me dio un pisotón duro y ahí me quedé derrotado, me dio para abajo. Por eso digo, tengan cuidado los maestros, todo aquel que es autoridad, así como los padres también, piensen bien lo que van a decir, no hablen. Si están enojados, mejor no hablen. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Mejor no hablemos porque la vamos a regar. En el matrimonio no se diga, estás enojado, mejor guarda silencio. Bueno, no es el tema, no me quiero desviar. El maestro está para enseñar, pero de una forma eficiente. También el maestro está para influenciar. Si eres un buen maestro, vas a influenciar para bien, ¿de acuerdo? Si eres un mal maestro, vas a influenciar para mal. Entonces, sé una buena influencia, porque así como estás llamado a ser maestro, a ser discípulo, también estás llamado a ser maestro. Ahorita explico más esa parte enseguida. El maestro debe de influenciar. Así como algunos maestros me dijeron palabras que se me quedaron ahí grabadas, también yo sé que hay maestros que dicen palabras que inspiran. Influencia tiene mucho que ver con inspirar. A mí me gustaría ser ese maestro que inspira, que impulsa. Inspirar es impulsar. Alguien así como que está indeciso, en duda, como que no sabe bien, pero viene alguien y te inspira, es como que te impulsa, te da un empujón, ¿sí? Yo quiero ser de esos maestros que inspiran. Tengo un predicador en internet que me gusta seguir. Él es un teólogo y él estaba contando un testimonio la otra vez y él dijo, hablando de los elogios. Elogios es reconocer a alguien, ¿verdad? Por su trabajo, por su esfuerzo, por su carácter. Y este maestro, este teólogo, recuerda un elogio que le hizo una maestra. Y la maestra le dijo, tú puedes escribir libros. Y escribió muchos libros. Pero cuando era niño escuchó esas palabras de su maestra. ¿Y saben cuándo se lo dijo a la maestra? Cuando la maestra les pidió a los niños que hicieran un trabajo y que lo redactaran y que lo leyeran en público, ahí con los demás alumnos. Y cuando se llama Art Sproul, cuando este joven niño lee su trabajo delante de los demás alumnos, los alumnos se rieron. Algo dijo mal, no sé, pero ya ven que los niños se ríen de cualquier cosa, ¿no? Y él se sintió muy mal. Y la maestra le dijo, tu trabajo está excelente, tu trabajo es el mejor de todos, y si sigues así, tú puedes escribir libros. ¿Y qué creen? Pues ese hermano tiene libros que escribió. Si alguien lo quiere seguir, se lo recomiendo. Art Sproul. Si lo buscan, es A.R. Sproul. Creo que ya murió, pero es uno de los grandes teólogos que hemos tenido en el último tiempo, en el último siglo, me atrevo a decir. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque él recibió una inspiración de un buen maestro. Y yo te pregunto, ¿de cuáles maestros quieren ser? ¿De aquellos que inspiran a los alumnos? ¿O de aquellos que pisotean y no dejan que crezcan los alumnos? El buen maestro va a influenciar, va a inspirar. Y también el buen maestro se va a reproducir.
Es decir, no solamente va a ser buenos alumnos, sino que también esos buenos alumnos se van a convertir ¿en qué? En buenos maestros. ¿Necesitamos buenos maestros, sí o no? Sí. Claro que sí. Un buen maestro se va a reproducir en otros buenos maestros. Y el ejemplo por excelencia es nuestro Señor Jesús, ¿de acuerdo? El maestro, lo reconocían rabí, rabí de rabinos, maestro de maestros, raboni, un maestro superior a otros maestros. ¿Y él hizo buenos maestros? Sí. Pero esos buenos maestros que él hizo, primero fueron buenos ¿qué? Buenos discípulos, buenos alumnos, buenos aprendices, se dejaron enseñar y ahora tenían recursos para poder enseñar a otros. ¿Amén? Amén. Cualidad principal de un maestro es ser ejemplo. Cualidad principal de un maestro es ser ejemplo. No es que tanto sabes, no es quien tiene más conocimiento, es ser buen ejemplo. Una frase también que aprendí hace mucho. Enseñamos lo que sabemos, transmitimos lo que somos. Otra vez. Enseñamos lo que sabemos, transmitimos lo que somos. ¿Sí? Tú puedes tener mucha enseñanza y enseñar mucho de esa enseñanza, pero ¿qué tal si eres un deshonesto? ¿Qué tal si eres desconfiable? ¿Qué tal si eres un hombre académicamente muy elevado, pero eres un perverso degenerado? ¿Sí? Así hay personas allá en los altos niveles educativos, académicos, tienen mucho conocimiento, pero en realidad son las personas que reflejan su conocimiento. Una cosa es lo que tú conoces, lo que tú sabes, otra cosa es lo que tú eres en realidad. Y es lo que vamos a terminar transmitiendo. Y el más claro ejemplo lo vemos en nuestras casas. Un padre de familia, una madre de familia puede ser profesionista, pero ¿aplica eso en tu familia? Son dos cosas muy, muy diferentes. Una cosa es tu nivel académico, una cosa es tu nivel intelectual. ¿Cómo se dice? ¿Tu QF? ¿Qué? ¿El nivel intelectual? IQ. Una cosa es tu IQ, otra cosa es tu corazón. La cura es otra cosa, ¿verdad? Una cosa es tu coeficiente intelectual, otra cosa es lo que hay en tu corazón. Entonces una cosa es lo que tú enseñas, pero en realidad vas a transmitir lo que tú eres. Y esto es muy importante, hermano, porque te vas a reproducir en otros. Y en aquellos que te reproduzcas, ¿a quién se van a parecer? A ti, ¿sí? A ti se van a parecer. Es por eso que tú te tienes que parecer ¿a quién? A Jesús. Vamos a ver un versículo. Busquen por favor 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1. Búsquenlo todos y vamos a darle lectura de forma unida. Un versículo pequeño es este. Lo podemos leer juntos. Amén. Vamos a leer juntos. Dice así: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Una vez más. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. ¿Dónde se encuentra esta cita? Primera de Corintios 11:1. Apréndetelo de memoria, hermano. Esto es como un lema. Esto tiene que ser un lema. Si tú quieres ser ese maestro, que tengamos el atrevimiento, hermanos, de decir como dijo Pablo. Estas palabras las dijo Pablo. Pablo está diciendo: imítenme a mí. ¿Eso es tremendo o no? Sí. Es más común escuchar hoy en día personas que digan: es que no me veas a mí, mira a quién, al Señor. Eso es muy común. ¿Sí lo han escuchado o no? Yo lo he escuchado muchas veces, sobre todo cuando hay un problema, cuando alguien cometió un error y en lugar de reconocerlo, pedir perdón, muchas veces la gente dice: es que no me miren a mí, miren al Señor. Ah, eso es muy fácil, así como que te lava las manos. Pero ¿qué está haciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo: mírenme,
mírenme y traten de ser como yo. ¿Sí o no? Te pregunto, ¿tú te atreverías a decir eso a tus discípulos? Hey, mírenme, vean cómo soy para que así sean ustedes. ¿Te atreverías a decir eso? Fíjense que todos diríamos, no, pues yo no diría eso. Pero parece que con la práctica, cuando somos soberbios en lugar de humildes, en la práctica parece que es lo que queremos, que la gente sea como nosotros. Porque empiezan las discusiones, empiezan las diferencias, y alguien puede decir, uy, yo hice esto, ay, yo hice aquello, oh, yo compré esto, no, yo compré el otro. Empiezan a platicar experiencias del tipo que sea, y empiezan las competencias, rivalidades. Entonces en la práctica, con esa soberbia, es como si dijeran, hazlo como yo le hice, ¿sí o no? Cuando el mal maestro, la mala autoridad está diciendo, es que yo ya lo hice, es que yo ya pasé por ahí, es que tú ¿qué me vas a enseñar a mí? ¿Tú qué me tienes que decir a mí? Yo ya a tu edad, yo ya hacía esto, aquello, el otro. Entonces no estamos diciendo abiertamente, imítenme a mí, pero con la práctica, en la forma que enseñamos, con soberbia, sí estamos diciendo como que nosotros somos mejores que todos y todos deberían de ser como yo. Pero eso tiene que ver con el engaño de cada uno de nosotros. Ahorita, estando conscientes de esto que dicen estas palabras, son palabras mayores. Decir, imítenme a mí, no es fácil. Pero si estamos entendiendo y aprendiendo algo, que tengamos esto como meta. Atrevernos a decir un día, y que no sea muy lejano, que digamos, mírenme, imítenme, porque yo tengo un maestro, porque yo he aprendido de alguien. Podemos decir eso y debemos decir eso, hermanos, cuando tú estás siendo un buen discípulo, cuando tú estás aprendiendo bien del maestro de maestros. Estás aprendiendo, tienes algo que enseñar. Amén. Hermanos, eso tiene que ser inmediatamente. Cuando tú conoces a Cristo, tú ya tienes que ser un ejemplo para otros. No necesitas pasar años en una academia bíblica. Eso puede ser inmediatamente después de que tuviste un encuentro con Jesús. Ejemplo, ¿qué pasó con aquel endemoniado gadareno? Cuando fue libre, ya no era más endemoniado, ahora era un hombre libre, dice la Biblia, estaba en su sano juicio. Este hombre le dijo a Jesús, déjame ir contigo, quiero seguirte. ¿Está bien lo que dijo este hombre, sí o no? Era bueno lo que dijo, pero ¿qué le dijo Jesús? Le dijo que no. Le dijo, no, más bien vas a ir con los tuyos, vuelve a tu casa y cuenta las obras que Dios ha hecho contigo. Amén. Él ya estaba para ir y dar testimonio. Entonces ese encuentro que tuvo con Jesús lo capacitó para que otros lo vieran y vieran el poder de Dios en su vida. De la misma manera, cualquiera de nosotros, hermanos, que estamos comprometidos con Dios, que ya tuvimos ese encuentro con Dios, estamos capacitados para decirle a la gente, mírenme. Y yo sé, hermanos, que ustedes, nosotros los que estamos aquí, hemos aprendido mucho. Ya no somos los mismos que éramos hace un año atrás, o hace 10 años, o hace 20 años atrás. Ya no eres el mismo, ¿sí o no? O sea, por un lado yo sé que tenemos mucho que trabajar, claro que sí, pero por otro lado ya no somos los mismos. Por la misericordia de Dios tenemos ciertas ventajas. ¿Hemos aprendido algo o no? ¿O eres el mismo Héctor de hace un año atrás, de hace 2 años? ¿Eres la misma Mari? No somos los mismos, pero reconocemos que todavía somos alumnos, todavía somos aprendices, todavía tenemos que aprender de nuestro maestro y ser más como él cada día. ¿Amén? Amén. Entonces que un día digamos, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo, a mi Señor. Y como último punto, hermanos, veamos una vez más la gran comisión. ¿Dónde se encuentra la gran comisión? Mateo 28. Vamos todos ahí, por favor, a Mateo 28, versículo 18, del 18 al 20. Estos son otros 3 versículos más que también tienes que aprenderlos de memoria. ¿Ya los tienen? Mateo 28, del 18 al 20. Y vamos a leerlo juntos o repetirlos, los que ya se lo sepan de memoria, vamos a repetirlos juntos. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús, en este pasaje que leímos, está diciéndole las últimas palabras a sus discípulos. Ya es una de las últimas veces que va a ver a sus discípulos. A ver, los que estamos en Sean 6, esta es la última. ¿Cuál es? La penúltima. ¿Sí? Creo que esta ocasión que se ve Jesús con sus discípulos es la penúltima, ¿verdad? La de Mateo 28. Ok, creo que es la penúltima. La última es... Ajá, porque aquí están... Muy bien. Hago estas aclaraciones porque yo muchas veces creí que esta fue la última vez que Jesús estuvo con sus discípulos y de aquí yo me lo imaginaba que estaba ascendiendo al cielo, pero no es así. La ascensión se dio en el Monte de los Olivos, ¿verdad? No 40 días después de estas palabras, 40 días después de que resucitó, ¿sí? Entonces lo que digo es que esta es una de las últimas veces que habló Jesús con sus discípulos y les está diciendo las cosas más importantes. Y una vez más les dice: hagan discípulos. Eso es lo que tienen que hacer: reproducirse en otros, enseñar a otros, ser de influencia, de inspiración a otros, dar ejemplo. Como yo les he dado ejemplo, eso es lo que van a hacer. Eso es hacer discípulos, ¿sí o no? Eso es hacer discípulos. Pero me quiero enfocar en las primeras palabras del versículo 19, que dice: por tanto, id y haced discípulos. Me voy a enfocar en esto y con esto termino. Aquí la palabra del original, aquí nosotros leemos por tanto id, pero en el original, en el griego, dice yendo. Yendo, hagan discípulos. Yendo, estemos haciendo discípulos. Es diferente la palabra yendo a la palabra id. Yo la entendí mal mucho tiempo y yo sé que muchas personas la están entendiendo mal porque en la práctica lo están haciendo mal. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Cuando pensamos en un evento: Festiniños, vamos a ser discípulos. Festikids, Días de Esperanza, vamos a ser discípulos. Obra de teatro, Camino de Muerte, pues vamos y hagamos. Está bien eso que hagamos, pero no seamos de aquellos que están evangelizando, que están discipulando, que están visitando por eventos. No hagamos eventos para decir: estoy evangelizando, estoy haciendo discípulos. El hacer discípulos, como lo enseña la palabra, es una tarea continua. Digámoslo así: mientras vayas por el mundo, tú estarás haciendo discípulos. Estás trabajando, estás haciendo discípulos. Estás en casa, en tus tareas cotidianas, estás haciendo discípulos. Porque tú que eres discípulo, siempre eres discípulo. Y a la vez, mientras eres discípulo, también siempre eres maestro. Eres maestro como padre de familia, eres maestro para tus hijos. No es de que te sientes en la mesa y ahora sí voy a ser tu maestro. Es que siempre eres maestro. Ya entendimos lo que es un maestro, ¿no? Es aquel que enseña, es aquel que inspira, que es de influencia, que es autoridad, es aquel que se reproduce en otros. Entonces, maestro o hacer discípulos no es cuando te encierras en un salón de clases y te pones un atuendo de maestro. Es que siempre eres maestro. Al menos aquí en la materia que estamos leyendo de vida cristiana, siempre eres maestro. ¿Se entendió? Siempre eres cristiano, siempre eres maestro, siempre eres discípulo, siempre estás aprendiendo, siempre estás enseñando. Entonces es un error que nos metamos así en la cabeza o hagamos programas en la iglesia como para ir y hacer discípulos. Vamos a ir y evangelizar, vamos a ir y a discipular. No haces discípulos por eventos, haces discípulos por estilo de vida. ¿Sí lo expliqué bien? ¿Sí? Como eres tú, te vas a reproducir con otros. Por eso, yendo, como dicen, es un presente continuo.
Ese verbo se encuentra en presente continuo. Es una tarea que siempre haces. Siempre vas a ser discípulos. De manera que estás en el trabajo y vas a estar dando testimonio. Y ahí vas a estar haciendo discípulos. ¿Estás de acuerdo en eso, Ricardo? ¿Sí? Ahí está Ricardo haciendo discípulos. Aunque Ricardo a veces se desespera y dice: es que no escuchan mis compañeros, es que no hacen caso, ¿sí? Pero ahí está Ricardo haciendo su trabajo, su tarea. Aunque les diga, aunque se siente con ellos y tenga una lección de Biblia, o simplemente está dando testimonio, él está haciendo su tarea, ¿sí o no? ¿Sí se entiende? Es decir, no es exactamente cuando tú llegas y tocas puertas. ¿Eso es hacer evangelismo? Puede ser, pero evangelismo también es cuando tú estás dando el buen testimonio. Cuando tú estás atendiendo tu farmacia y el cliente se equivoca en algo, te quiere dar algo de más, te quiere dar uno de 500 y él creyó que era de 20. No, señor, ¿de qué le doy su cambio? Ya estás dando testimonio. Y cuando uno da testimonio, estás haciendo un buen trabajo como maestro, como discípulo. Has aprendido bien, lo vas a encontrar haciendo en la práctica, en tu diario vivir, en tu vida cotidiana, y la gente te ve diferente. Entonces creas vínculos, abres puertas. Cuando la gente te pregunta o te saca plática, tú ya te encuentras evangelizándole, o te encuentras invitándole a algún evento. Mira, vamos a tener una reunión de matrimonios, y lo invitas. Vamos a tener una actividad para niños, y te van a tener la confianza de que lleven a tus niños, porque ya te ganaste la confianza, porque eres un buen discípulo. Los discípulos de Jesús no necesitaban decir: hey, mírenme, somos cristianos, ¿verdad que no? La gente los veía a la distancia y sabía que eran cristianos. El cristiano se le ve a distancia, huele a cristiano. No tiene uno que andar diciendo o ponerse una camisa: soy cristiano. Fíjense, la palabra cristiano está tan devaluada hoy en día. Cualquiera se puede mencionar cristiano, aunque tenga una vida mal, terrible, en pecado, y diga: soy cristiano. ¿Por qué? Porque vas a la iglesia y eres inconstante, pero te dices ser cristiano. Hay gente que dice que es cristiano simplemente por no decir que no es católica, o que no es testiga de Jehová, o que no es de la luz del mundo. Mejor soy cristiano, así como que es más ligero. No es ligero, hermano, decir que eres cristiano. Tiene gran peso. Dice la palabra ahí en Hechos 11, no recuerdo bien el versículo, que se les llamó por primera vez a los cristianos allá en Antioquía. ¿Por qué se les llamó cristianos? Porque se parecían a Jesús, porque hacían milagros como Jesús hacía, porque enseñaban como Jesús enseñaba, porque daban el mismo ejemplo que Jesús tenía. Se parecían a Jesús, les llamaron cristianos. Hoy en día cualquiera se llama cristiano, pero tú, hermano, que tú digas que eres cristiano, cuando te pregunten: oye, ¿tú qué? Casi ellos ya saben que eres diferente, ¿no? Pero cuando tú digas que eres cristiano, que tú le des el valor que esa palabra significa. ¿Qué estás diciendo cuando dices que eres cristiano? Estás diciendo: me parezco a Cristo. Y terminas diciendo lo que dijo Pablo: imítenme a mí porque yo imito a Cristo, ¿sí o no? ¿Amén? Amén. Es lo que tenemos que hacer, hermanos. Hacer discípulos. Con tu estilo de vida, haz discípulos. Vienen eventos. Qué bueno, hermano. Estos eventos que vienen son de parte de Dios. ¿Estás de acuerdo en eso? Son de parte de Dios. Movilizan a la iglesia para ir a hacer una tarea. Pero ¿qué va a pasar después de que pasen estos eventos? ¿Se acabó el evangelismo? Va a seguir el evangelismo. ¿Estás entendiendo el mensaje? Tú vas a entender que tú evangelizas todo el tiempo. No es de que te programes, ahorita sí, mañana no. Es de que todo el tiempo estás compartiendo la palabra. El Señor, hermano, el Señor te manda gente cuando tú menos te lo esperas. Llega gente necesitada a tu negocio, a tu trabajo, a tu casa, y tienes que ser sensible a eso, porque Dios te está mandando a las personas. Y no puedes decir: ay, es que ahorita no tengo tiempo, es que yo hago evangelismo cuando voy y toco puertas y ando en las calles. No, el Señor muchas veces te manda a las personas hasta tu casa, ¿sí o no? Mari tiene varios testimonios de esos, de que viene la gente y ya está llorando allí, y Mari tiene que estar preparada. Dice la palabra: prepárate para que presentes defensa con mansedumbre ante todo aquel que demande razón de la esperanza.
Tú tienes una esperanza, compártela con aquellos porque los otros no las tienen y tú sí. Les vas a hablar lo que Dios hizo en tu vida. No te preocupes por qué tanto sabes o qué tanto no sabes de Biblia. Bueno, sí, aprende mucho de Biblia, ¿no? Pero cuando te llegue la necesidad, la oportunidad de predicar el Evangelio, habla con confianza, sin temor. El Señor te va a usar para que des en el blanco. Amén. El Señor te usa, hermano, y das justo a la necesidad de las personas. Al rato las personas se sorprenden y después te dan testimonio y te dicen: oye, esas palabras que me dijiste, parecía que ya sabías el problema que traía. Lo que tú me dijiste era lo que yo necesitaba. Eso es lo que Dios hace, hermano. Y la palabra lo respalda. Que tú no te preocupes, que el Señor pondrá por medio del Espíritu Santo las palabras que tenemos que decir. Amén. 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 Entonces, como conclusión, cuida tu relación con tu maestro. Siempre eres discípulo. Siempre seremos discípulos. Por más que sepas, por más que hayas aprendido, cuida tu relación. Tú con tu maestro. Sigue aprendiendo. Y también tienes que estar preparado, dispuesto, disponible para ser maestro en el momento que sea necesario. Y te encuentres haciendo la gran comisión, haciendo discípulos. Termino con la pregunta que hice al inicio. ¿Cuántos discípulos has hecho? ¿Cuántos discípulos tienes que tú les predicaste, que tú los discipulaste, que tú los trajiste a la iglesia? ¿Tienes discípulos? No me digan, no responda a nadie nada. Solamente háganse esa pregunta. Yo me hice esa pregunta. No, corrijo. Dios me hizo esa pregunta. Cuando yo llegué a la iglesia Restauración Familiar con el pastor Rafa, Dios me confrontó con esa pregunta. Ya a algunos les he platicado ese testimonio, se los platico en breve. Yo llegué a esta iglesia con arrogancia, con orgullo, con soberbia, así como diciéndole al pastor: pastor, ya llegué, aprovécheme, ¿qué hacemos? Maestro, dar clases, los jóvenes, yo quería a los jóvenes desde un principio, y pues así como que casi me quería sentir yo muy deseado en la iglesia. Pero el pastor Rafa ya había aprendido a ser discípulos. ¿Y qué hizo conmigo? Me metió al proceso. Ah, qué bueno que viniste. Mira, empieza yendo a la academia. ¿Yo? ¿En la academia? Si quiere, pero mándeme de maestro. No, empieza, son 4 módulos y te vas al primero. Entonces Dios empezó a tratar conmigo, porque ahí voy y me siento en la clase donde una hermanita nueva está dando una clase. Yo era viejo de experiencia, según yo creí que le había ayudado al pastor en sus inicios, cuando él tenía 2, 3 familias, y yo le apoyé hace unos años atrás y creí que me iba a aprovechar. Pero ahora llego y es una iglesia nueva, con gente nueva, con discípulos, eran discípulos. Entonces fue un duro golpe para mí, pero Dios me metió en un proceso de enseñanza, de formación, y sentarme en una clase a escuchar a una hermanita nuevecita, a diferencia de mí, y aprender de ella, fue un golpe duro a mi orgullo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Pero yo ahí aprendí a ser discípulo. Es decir, que yo no era discípulo, hermano. Escucha esto, es vergonzoso, ¿eh? Aparte reprobaban las clases. Sí, pero ya no me avergüences más. Ya era suficiente vergüenza para mí que yo te podría sacar mi currículum y decir: ya fui al seminario, un instituto, otro instituto, yo ya había ido a Querétaro de misionero y ahora regresaba, y nada de eso, hermano, nada de eso podría decirme algún discípulo que yo tuviera. Entonces veo al pastor, veo a sus discípulos, y estaba siendo muy difícil para mí estar en esa iglesia. Yo ya estaba a punto de irme. Dije: vámonos, esto no es de Dios, me voy a ir a otra iglesia donde sí me valoren. Pero el pastor, Dios estaba usando al pastor para enseñarme a mí a ser discípulo. Entiendo eso y me someto, y empiezo a aprender y a pasar por la academia, y ahí vamos, paso a paso, aprendí a ser discípulo. Y después de eso, hermano, ya estaba haciendo discípulos. Así que antes de eso, para vergüenza mía, yo no podía recordar un discípulo. Yo llego a esa iglesia
y yo no podía recordar a una persona que yo haya llevado a los pies de Cristo y que continuara ahí en el proceso. Yo me imagino que alguno, por la misericordia de Dios, ahí sembré yo la semilla, ¿no? Pero que yo pudiera decir, fulano, perengano, está en otra iglesia, si son discípulos, no traía ni un discípulo, hermano. Pero yo me creía predicador, misionero, pastor, evangelista. Yo me creía bien picudo para muchas cosas, pero ni un discípulo podía yo recordar. ¿Se está entendiendo? Sí. Eso fue humillante para mí. Dios me quebrantó. ¿Qué estás haciendo entonces? Dios te mandó a ser discípulos. Y yo recordaba aquel pasaje de 1 Corintios 13, cuando habla acerca del amor. Aquel que hace mucha actividad, mucho evento, es como puro ruido, como un címbalo, que está ahí dando lata, pero no hace nada si no tienes amor. Y yo no estaba haciendo discípulos. Entonces puro ruido hacía. ¿Cómo dicen? Mucho ruido y pocas nueces. Así era yo. Mucho ruido y pocas nueces. Nada de discípulos. Aprendí y me encontré haciendo discípulos, pero después de que yo fui un discípulo. ¿Cómo estás tú? ¿Te consideras discípulo? Porque tal vez, si no estás haciendo discípulos, estás atorado tú mismo en tu proceso de ser discípulo. Si estás atorado, te invito a que avances, a que camines en ese proceso, a que aguantes el momento, las buenas o malas enseñanzas. Dios te va a estar enseñando, Dios te va a estar preparando, porque no solamente Dios te prepara en una super iglesia, también Dios prepara y forma gente en iglesias que tienen muchas deficiencias. Y ahí me veo yo creciendo en iglesias con muchas deficiencias, carencias, pero la obra la hace el Señor. Amén. Así que Dios puede usar a un buen maestro, un buen predicador, o incluso a uno que no es tan bueno, pero cuando tienes la actitud de aprender, de dejar de enseñar, Dios te enseña. Amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. Espero que este mensaje te haya hecho reflexionar y sigas reflexionando, sigas meditando en este mensaje y haz las preguntas correctas para que tengas respuestas correctas. Si te incomodé un poquito con el tema de los discípulos, pues qué bueno, esa era mi intención. Yo me sentí muy incomodado cuando Dios trató conmigo este asunto, pero provocó algo bueno, provocó un movimiento en mí. Reaccioné y doy gracias a Dios que me enseñó a hacer la obra. Y aún hoy en día me siento inconforme. O sea, Dios no ha terminado conmigo. Hay mucho que aprender, hay mucho que hacer, pero Dios está haciendo su obra conmigo porque Él sigue siendo mi maestro. Amén. Y yo les quiero enseñar a ustedes y que ustedes hagan lo mismo con otros discípulos. Y es una bendición, hermanos, trabajar en el reino de Dios, ser parte de la obra de Dios haciendo discípulos. Es una bendición, es un privilegio. No lo veas como una carga, molestia o fastidio. Es una bendición hacer discípulos. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por esta gran tarea, esta gran comisión que tú nos has dado, que es hacer discípulos. Y hoy en día, Señor, nos queremos comprometer contigo. Tú eres nuestro maestro y queremos, número uno, comprometernos a ser discípulos, que nosotros seamos discípulos tuyos. Tú nuestro maestro, nosotros tus discípulos. Tú enseñas, tú mandas, tú eres el que tiene la autoridad y nosotros, Señor, queremos estar atentos a tu voz, a tu palabra, a tus instrucciones, lo que tengas que decir. Queremos ser buenos discípulos. Sigue trabajando, Señor, con nosotros. Reconocemos que hay mucho que hacer en nuestras vidas y confiamos que tú estarás ahí. No nos vas a dejar así, sino que nos vas a estar perfeccionando, puliendo, trabajando, Señor, en nuestras vidas. Y también queremos ser de bendición a otros. Queremos ser discípulos para hacer discípulos. Úsanos, Señor. Estamos dispuestos a ser discípulos y necesitamos que tú nos guíes
nos lleves a hacer esta tarea que no se hace en nuestras fuerzas, no se hace con nuestras capacidades humanas, sino que se hace con tu Santo Espíritu. Llévanos, Señor, a aquellas personas que te necesitan, y pon esas palabras en nosotros para hablar de ti, hablar de tu amor, de tu fe, de tu esperanza, que es lo que la gente necesita. Úsanos, Señor, y te pido que le des a cada uno de mis hermanos la bendición de hacer discípulos, encontrarse ellos reproduciéndose en otros discípulos. Es una bendición, Señor. Es como un padre que tiene hijos. Es una bendición cuando un padre experimenta tener un bebé en sus brazos. De igual manera, un maestro se siente tan feliz, tan contento cuando tú le has dado un discípulo, un nuevo creyente, un bebé en la fe, que tú no lo confías a nosotros para cuidarlo. Señor, bendigo esta iglesia, y en el nombre de Jesús declaro que tú preparas, trabajas sobre la vida de cada uno de ellos, para que ellos estén dispuestos a recibir, preparados para recibir a esos bebés espirituales, porque tú tienes muchos que quisieras confiar a las iglesias, pero las iglesias no estamos preparadas para recibir a esos bebés. Muchas veces las iglesias queremos que llegue la gente, pero no estamos preparados para atenderlos, para discipularlos, para aconsejarlos, para darles ejemplo. Perdónanos, Señor, por eso. Pero en el nombre de Jesús ahora levantamos la mano diciendo: Señor, aquí estoy, enséñame, prepárame, quiero ser un buen maestro, quiero ser un buen aprendiz y poder enseñar también a otros. Y yo creo, Señor, que tú nos darás almas, bebés espirituales para cuidarlos y atenderlos. Yo sé que así será, Señor. Y también estoy seguro que mis hermanos tomarán esa posición de madurez, de responsabilidad, y poder reproducirse en otros discípulos. Los bendigo, Padre, bendigo esta iglesia y declaro sobre ellos que son buenos discípulos, que están en el proceso, que no renuncian, que no abandonan la misión, sino que siguen, persisten en la fe, en la buena batalla, están luchando día a día. Ellos no son de los que retroceden, sino de aquellos que siguen caminando hacia adelante y con mayor fuerza. Los bendigo, Señor, creyendo que ellos reciben un impulso de parte tuya, Espíritu Santo, y hablan de ti, predican tu palabra, predican el Evangelio, y veremos fruto, recompensa de ese trabajo, Señor. Y más que trabajo, de esas vidas de testimonio, que en cada momento nos encontremos dando buen testimonio. Cuídanos, Señor, guárdanos de dar un mal testimonio, porque podemos ser de tropiezo para otros, y no queremos eso. No queremos cargar con esa gran responsabilidad de ser piedra de tropiezo para otros. Líbranos, Señor, de cometer eso. Queremos ser todo lo contrario. Queremos ser de ánimo, de impulso, de inspiración a otros, ayudar a otros, no a que caigan, sino a que se levanten, Señor, y nosotros ayudarles, nosotros extenderle una mano y poder caminar con ellos en el camino que es Cristo Jesús. Bendigo esta iglesia, Señor, y declaro que tú cumplirás tu propósito en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Tomen su lugar y vamos a prepararnos para la cena del Señor. Tomen su lugar, por favor, unos minutitos más.